Bienvenidos a este vídeo sobre el protocolo TCP. Como sabemos, el protocolo TCP tiene esta cabecera donde podemos ver aquí que tenemos un puerto de inicio, que es un puerto que nosotros vamos a poner obviamente en 16 bits, un puerto de destino, que son otros 16 bits, un número de secuencia para controlar la transmisión de los datos y un número de asentimiento, que es el número de secuencia de los datos recibidos por el otro extremo. Luego tenemos aquí unos campos reservados y aquí tenemos los flags, que son importantísimos para el control de la conexión. Aquí tenemos los datos relativos a la ventana, aquí la suma de comprobación, este es el puntero de datos urgentes, que funciona cuando el flag de datos urgentes, que es este de aquí, está activo. Luego aquí tenemos opciones y aquí tenemos un relleno para llegar a los 64 bits que tiene que tener esa última fila de datos. Entonces, ¿cómo iniciamos una conexión TCP? O en general, ¿cómo funcionan las conexiones TCP? Pues las conexiones TCP funcionan según dicen los requests for comments. Estos requests for comments son varios, se han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Tenemos uno bastante antiguo que es el de 1981, donde nos hablan de las capas a las que afecta el protocolo TCP. Como sabemos, es un protocolo de la capa de transporte. Junto con el UDP son los dos grandes protocolos para transportar datos a través de Internet, en principio, o de una red de área local. Entonces, este protocolo TCP, digamos, se sitúa entre los niveles más altos y los niveles de red y de la capa de acceso al medio. El propósito principal de este protocolo es conseguir, como dice el RFC, una transferencia básica de datos. Tiene que ser un protocolo fiable, tiene que hacer un control de flujo y tiene que permitir una multiplexación de datos, que ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Está orientado a la conexión y controla temas de precedencia y seguridad. Entonces, en cuanto al control de flujo, utilizamos un sistema de ventana. En cuanto a la multiplexación, lo que quiere decir aquí el RFC es que nosotros podemos abrir varios sockets, varias conexiones simultáneamente, controlando diversos puertos. Entonces, de esta manera nosotros podemos tener varias líneas de datos simultáneas, es decir, multiplexación. El formato del encabezado pues es el que hemos visto antes, no ha evolucionado, no ha cambiado esencialmente desde que se definió en su día, pero sí quizás cómo se usa. En relación con otros protocolos, tenemos que el protocolo se sitúa aquí en TCP, entonces tenemos que está al mismo nivel, por ejemplo, del protocolo UDP y también del RTP, que es un protocolo para transmitir datos en tiempo real. Son protocolos de nivel de host. Y bueno, pues también se puede relacionar con los protocolos Telnet, FTP, sobre los que está montado TCP, mientras que el otro protocolo, el Real Time Protocol, se utiliza para transmisión de voz y está montado sobre UDP, aunque aquí no lo ponga. Ambos dos protocolos, TCP y RTP, se relacionan con el protocolo ICMP, por supuesto, y todos ellos con los protocolos de la capa de red. En cuanto a cómo se gestiona el envío de datos, pues tenemos que ver que hay un espacio de secuencias y hay un control en el lado de la emisión y un control en el lado de la recepción. Entonces tenemos que en el lado de la emisión, aquí,
hay un espacio de secuencias de emisión en el cual nosotros vemos aquí en la zona 1, que son los números de secuencia antiguos que ya han sido asentidos o han sido reconocidos en su recepción por el receptor. Tenemos una zona 2, que son los números de secuencia que aún no han sido reconocida su recepción. Tenemos una zona 3, que son los números de secuencia autorizados para nuevas transmisiones de datos. Y tenemos unos números de secuencia que aún no han sido autorizados. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos una ventana de transmisión en la cual podemos enviar una serie de datos que podemos situar entre 2 y 3. La zona 2 es lo que ya ha sido enviado y la zona 3 es lo que queda por enviar. Y podemos enviar hasta el tamaño de la ventana de transmisión que tenemos. En el lado de la recepción tenemos una situación más o menos similar, pero quizás más sencilla, en la que tenemos unos números de secuencia, 1, que ya han sido reconocidos, unos números de secuencia autorizados para nueva recepción, y en 3, unos números de secuencia que aún no hemos autorizado. Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo ponemos en marcha una conexión TCP. Entonces, una conexión TCP está orientada, en principio, desde un transmisor hasta un receptor. En principio vamos a poner entre A y B por si quisiéramos tener conexión bidireccional. Entonces, entre A y B en principio lo que tenemos es que hacer una conexión TCP. Entonces, inicialmente el nodo A o nodo 1, que podemos llamar, le tiene que enviar una comunicación a B o el nodo 2 para que B sepa que quiere abrirse una conexión de tipo TCP. Entonces, para ello le envía un paquete, un segmento TCP con el mensaje SYM. O sea, le decimos que queremos empezar la sincronización. Le ponemos un número de secuencia en el que vamos a empezar la comunicación, y con ello el receptor tiene que saber que queremos empezar una conexión. Entonces, el receptor, ¿qué es lo que responde? Pues a este primer paquete en el que hemos enviado un número de secuencia y hemos enviado, digamos, lo que se llama un CTL, o sea, un control establecido en SYM, le decimos que quiere que se sincronice el nodo 2 con el nodo 1 porque vamos a empezar la conexión. Entonces, el nodo 2 recibe este mensaje de sincronización y le envía al nodo 1 una respuesta en la que le indica ese flag de sincronización y le indica un asentimiento. Entonces, en principio,
vamos a ver, si aquí por ejemplo ponemos un valor enviado por 1 hasta 2 de 100 en el número de secuencia, pues le va a enviar el nodo 2 un asentimiento en el número 101 y le va a indicar que su número de secuencia, por si 2 quisiera transmitir también, pues le indica un valor inicial, le pone un 300 por ejemplo, y después de este suceso el nodo 1 le tiene que responder. Entonces el nodo 1 le va a responder diciéndole: le activa el asentimiento y le pone el número de asentimiento de secuencia en 301. Con esto le está dando por bueno el valor que le ha enviado el nodo 2. Y además le dice que el número de secuencia de esa transmisión es la siguiente, o sea, la 100 más 1, 101. Entonces, en este momento, la conexión está iniciada. Ya se puede empezar a transmitir. Entonces, a efectos de la capa de red, habrá una dirección IP del nodo A y habrá una dirección IP del nodo B. Si A y B están en la misma red, pues estarán en la misma dirección de red. Si no, pues pueden estar en otra dirección. O sea, B puede estar en otra. Lo único que pasa es que va a haber intermediarios que lo transmitan, por supuesto. Es decir, a efectos de lo que es la comunicación vista con proximidad, pues tiene que estar dentro de la misma red. Luego también es cierto que a nivel de Internet las conexiones son todas con máscara barra 32, es decir, que podemos tener aquí una máquina A que está en una dirección, vamos a ponernos, vamos a ver una dirección que nos podamos poner, 18.5.4.32 con máscara de 32 hacia otra máquina que está en Internet, que puede tener cualesquiera otra dirección, 98.10.5.4, siempre que sea una dirección pública, y pueden establecerse una comunicación, porque hay mecanismos que le permiten que los paquetes enviados no se pierdan. Entonces nosotros empezamos a transmitir y tenemos que seguir una serie de reglas. Nosotros tenemos varios sistemas para empezar a transmitir. Si nosotros hacemos lo que se llama un inicio lento, quiere decir que enviamos un único paquete que tiene un número de secuencia, vamos a poner 102, y aquí tenemos el asentimiento, vamos a poner del 301, suponiendo que es el último que nos ha enviado B. Entonces B responde con una CK, en el que pone una CK. Lo que se suele indicar es el número de secuencia siguiente que espera recibir, 103, y le dice que este número de secuencia de esta comunicación es la 302. Entonces A, bueno, vamos a poner esto, le envía una nueva comunicación, un nuevo paquete de datos, y le pone un número de secuencia 103, y bueno, le puede hacer un asentimiento de la anterior secuencia diciendo que espera de la 303. Entonces, en principio todo esto se suele llamar ACK y no se suele dar más datos. Es decir, aquí decimos que esto es una transmisión de datos y aquí, por simplificar, decimos que es una ACK. Y esto es una transmisión de datos. Entonces, ahora,
le toca enviar una CK o mejor dicho, como hemos enviado aquí una primera transmisión de datos con un paquete y hemos recibido un asentimiento positivo, podemos enviar en la segunda transmisión de datos 2 paquetes. Y aquí ponemos pues un número de secuencia 104 y bueno, una CK del 303 porque en principio no he enviado nada más. Entonces, esto es otra transmisión de datos, es el paquete 2 dentro del segmento 2. Entonces, B nos responde con una CK. Y entonces A en este caso ya le envía 3 paquetes de datos, es decir, ha recibido la CK diciéndole que puede enviar a continuación el 105 y entonces A le envía efectivamente la secuencia 105 en data, la secuencia 106 en data y la secuencia 107. Aquí decir que hay 2 criterios que vamos a recordar a la hora de controlar los números de secuencia. Vamos a ver, hay 2 criterios. Aquí yo he usado el criterio más habitual, pero hay 2 criterios. Entonces, el criterio habitual para controlar los números de secuencia es el siguiente. Tenemos un primer criterio en el que simplemente entre A y B voy a poner un ejemplo de lo que sería un inicio lento, dato, asentimiento, 2 de dato, asentimiento. Y 3 segmentos de dato y asentimiento. Entonces, es decir, aquí tenemos un primer dato y un asentimiento. Aquí tenemos el envío de 2 datos y aquí un asentimiento. Aquí enviamos 3 datos y aquí un asentimiento. Entonces, el criterio más habitual es que si yo le envío un dato con un número de secuencia, bueno, vamos a poner le envío un dato con un número de secuencia 1000, es que el asentimiento me envíe diciendo la siguiente secuencia que espera. Aquí ya le enviaría 1002, bueno, 1002 no, 1001, 1001 y 1002. Y envía B un asentimiento diciendo que espera la secuencia 1003 a continuación. Entonces aquí se envía 1003, se envía 1004 y se envía 1005. Y aquí se envía un asentimiento diciendo que se espera ahora la secuencia 1006. Entonces, este es el criterio más habitual, pero hay otro criterio. Ese otro criterio dice lo siguiente. Lo que hace es que trabaja con el número de secuencia último recibido. Si el criterio está bien fijado, no hay ningún problema para entenderlo. Aquí vamos a poner lo que sería un inicio rápido, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se envía un primer paquete, bueno, vamos a ponerlo un poco menos. Se envía un asentimiento, a continuación se envían 2 paquetes, se responde con un asentimiento
y a continuación se envían 4 paquetes. Vamos multiplicando por 2 hasta que llegamos a un cierto tope, por supuesto. Aquí vamos a ver si ponemos esto. Aquí enviamos un asentimiento y ahora enviamos 8 paquetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, aquí no va a haber mucho espacio para ponerlo. Entonces, a la hora de rellenar, pues lo único que cambian son los números. Es decir, aquí tenemos data en este sentido. Aquí tenemos ACK. Aquí tenemos data en este sentido. Aquí tenemos ACK. Aquí tenemos 4 de data. Y lo que cambia es la numeración que nosotros seguimos. Aquí vamos a empezar con otro. Vamos a poner, por ejemplo, el 2000. Vamos a poner que estuviéramos en un sequence number 2000. Y entonces se le envía un asentimiento del 2000. Aquí enviamos 2001 y 2002 y envía un asentimiento del 2002. Aquí enviamos un data 2003, 2004, 2005 y 2006. Y aquí enviaría un asentimiento 2006. Esos son los dos grandes criterios que existen. Cualquiera de los dos es un criterio válido si se conoce a priori. Si no, desde luego es complicado saber cómo hay que indicar los números correctamente. Luego, a efecto de los asentimientos, tenemos que tener en cuenta qué reglas tenemos, qué reglas existen dentro de TCP para los eventos de recepción cuando suceden. Es decir, vamos a ver qué reglas tenemos trabajando en TCP para el asentimiento. Estas reglas existen porque la transmisión de datos no suele ser óptima, como en estos casos, porque esto es una transmisión óptima, es decir, sin errores. Aquí no hay errores de ningún tipo. Todo llega en su tiempo correcto, en su orden correcto, pero esto no tiene por qué ser así. Entonces, por eso tenemos que establecer reglas para poder saber cómo comportarnos en cada caso. Entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente un cuadro para explicar cómo ponemos estas reglas. Entonces vamos a hacer un cuadro de... Sí. Y vamos a ponerle aquí. Entonces aquí sí podemos poner, por ejemplo, un número de regla. Aquí tenemos un suceso o evento en recepción. Y aquí tenemos una acción a realizar por el receptor. Entonces, esencialmente vamos a considerar 4 reglas. La primera regla que vamos a adoptar es cuando el suceso es la llegada de una secuencia en orden. Es decir, llegada de un segmento con su número de secuencia en orden y con integridad de los datos. Esto es el caso que teníamos antes. Enviamos la secuencia esta, la 1000. Entonces la acción realizada por el receptor pues es la más razonable. Es decir, lo que hace el receptor es esperar un timer que pueden ser, pongamos, 500 milisegundos o en fin, o 400,
al siguiente segmento. Si se alcanza el timeout, es decir, si transcurre ese tiempo y no se ha recibido ningún segmento más, si no se recibe un nuevo segmento, entonces lo que hace es enviar un ACK. Esto lo podemos ver aquí de una forma muy sencilla. Vamos a poner un caso en el que se alcanza el timeout y otro en el que no. Aquí tenemos A y B. Vamos a poner A y B aquí también. Entonces esto es tan sencillo como esto. Tenemos aquí un envío de datos con un cierto número de secuencia. Vamos a ponerle 5000. Y aquí, desde que se recibe, se activa un timer. Entonces, este timer, vamos a suponer que llegue hasta aquí. El timer llega hasta aquí. Entonces, aquí lo que ocurre es que A no envía más cosas, sino a lo mejor lo envía más tarde o cuando sea. Entonces, como se ha alcanzado el timeout, lo que hace B es enviarle un asentimiento. Y vamos a suponer que seguimos el criterio habitual, entonces le envía un asentimiento del 5001. ¿De acuerdo? Aunque estuviera A ya transmitiendo algo de datos. Si no se alcanza el timeout, entonces quiere decir que aquí estamos enviando un data con un número de secuencia 5000 y a continuación A envía otro data con un número de secuencia 5001. Entonces el timer se disparaba desde aquí, pero necesita todo este tiempo y entonces lo que ocurre es que no se dispara y se cancela. Al recibirse un nuevo número de secuencia, aquí se lanza otro timer. Este es un timer 1 y este es un timer 2. Este timer se cancela y se lanza un nuevo timer porque ha ocurrido un nuevo evento o suceso de recepción de un nuevo paquete de datos. Esto en cuanto a lo que es la regla número 1, que es quizás la más sencilla de comprender. Aquí, antes de pasar a la segunda regla, sí me gustaría explicar una cosa sobre aquí esto que hemos visto que se cruzan transmisiones, es decir, saber si se pueden o no cruzar transmisiones de datos. Es muy sencilla la regla para saberlo. Es decir, tenemos aquí A y B. Entonces, si nosotros enviamos un data y a continuación enviamos más, o sea, estamos enviando una ráfaga, pues quizás de 4, pues aquí lo que ocurre es que a B no le da tiempo, no se le disparan los timers, con lo cual no llega a enviar nada. Pero si nosotros queremos enviar un quinto y lo enviamos un poco más tarde porque hay algún tipo de problema, para recibir esos datos por parte de la aplicación, pues puede ocurrir perfectamente que B aquí ya nos esté enviando un asentimiento que por algún motivo también se retrase y entonces se pueda solapar en el tiempo con la transmisión de datos de A. En principio de esto no hay ningún problema siempre que tengamos una transmisión full duplex, es decir que existe un canal para enviar en un sentido y un canal para enviar en el otro sentido. O sea, con esto no hay ningún tipo de problema. Incluso puede llegar a ocurrir que nosotros estemos enviando mediante, es decir, que los dos extremos estén enviando y aquí pues esta transmisión llegue más tarde y aquí nos envíe B un asentimiento.
Y entonces, en fin, se solapen todo este tipo de transmisiones. Entonces, este caso en concreto es uno de los que nosotros podemos de los que vamos a juzgar cómo se debe actuar con la regla número 2. Entonces, en la regla número 2 tenemos que lo que ocurre es la llegada de un segmento con su número de secuencia en orden, pero existe un segmento pendiente de confirmar. Es decir, pongamos pues que llega el segmento 7005, pero el último confirmado es el 7003. Es decir, que no se ha confirmado el 7004. Entonces, lo que tiene que hacer B no es enviar una ACK del 7004 y también del 7005 que acaba de recibir, sino lo que envía es un ACK acumulativo. En este caso sería pues del 7005. Entonces, eso es lo que haría B, eso es lo que haría B por economía. Es decir, para no estar enviando continuamente todo tipo de transmisiones, pues haría eso. Entonces, bueno, vamos a traernos esta tabla aquí para poder trabajar con más limpieza. Vamos a ver. El caso 2 es muy sencillo. Es que tenemos A y B. Entonces hemos enviado desde A un primer segmento, un data con un número de secuencia 7003. Aquí el timer ha empezado a correr y no ha enviado nada todavía. Y a continuación hemos enviado un data con un número de secuencia 7004. Y entonces aquí lo que puede ocurrir es que, es decir, este timer no se llegó a disparar porque que llegaba hasta aquí y se canceló al recibir este. Este timer tampoco, o sea, el último ACK enviado por B sería diciéndole que espera el 7003. Entonces ahora le hemos enviado 7003, no le ha dado tiempo a enviar una ACK diciendo que espera el 7004, le hemos enviado 7004 y además ahora le enviamos un 7005. Entonces, como ve que hay un hueco y por tema de timers decide que va a enviar, en este caso, como tenía una pendiente de recibir, lo envía inmediatamente. Envía un ACK acumulativo inmediatamente, donde le dice que espera recibir el 7006. Y con esto le está diciendo que ha recibido el 7003, el 7004 y el 7005. Vamos a ver la siguiente regla, para lo cual vamos a llevárnoslo aquí. Entonces la siguiente regla sería cuando empieza el desorden, ¿no? Entonces sería la llegada de un segmento con número de secuencia fuera de orden, en concreto con número mayor del esperado. Entonces lo que envía es un nuevo ACK con los datos referidos al último
segmento recibido. Es decir, si vemos aquí un ejemplo, sería, tenemos A y B. Entonces A le envía, es la típica situación que ocurre en este caso. Es decir, A le envía un dato con número de secuencia 10.000, a continuación le envía otro dato con número de secuencia 10.001, pero ese dato se retrasa en su recepción. Y entonces le envía también un dato, obviamente con número de secuencia 10.002. Y esto es todo lo que le envía A. Entonces aquí lo que pasa es que, como ve que se ha perdido, observa que se ha perdido el orden, entonces a partir de aquí le va a enviar un asentimiento diciéndole que lo que espera es que le envíe el 10.001. Entonces es evidente lo que puede ocurrir aquí. Eso es la regla 4. Entonces, el envío de este asentimiento 10.001 va por la regla 3. Vamos a ver qué es lo que haría con la regla 4. Para ello, lo que vamos a hacer es intentar llevar esto aquí. Vale, entonces la regla 4 es la llegada de un segmento que rellena un hueco de segmento pendiente de recibir. Entonces lo que envía B es simplemente, es lo más esperable, envía un ECK acumulativo del bloque completado. Es decir, que en este punto B le va a enviar un ACK diciéndole que se ha completado este bloque que terminaba con este número, que es el 10.002, y diciéndole por tanto que espera recibir el 10.003. ¿De acuerdo? A continuación vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto, de cómo se inicia una conexión TCP, y vamos a explicar cómo se termina una conexión TCP. Vamos a ver, lo que es el establecimiento de una conexión TCP, habíamos visto que se hace según un esquema que se suele denominar three-way handshake. Es decir, es una conversación en 3 pasos. Se suele llamar así. Three-way handshake. Un apretón de manos en 3 pasos. Entonces, esos pasos son los que hemos visto. Es decir, inicialmente A se comunica con B, después B se comunica con A y después, finalmente, A se comunica con B. La primera comunicación, A envía una señal de SYN y establece un número de secuencia para las comunicaciones de A en un valor X. En la segunda comunicación, B envía
una señal de SYN y establece un número de secuencia para B en el que dice que va a empezar por el valor Y. Y además le envía una ACK para indicarle que espera el segmento X más 1 de A. Y en la tercera comunicación, A le envía una señal de SYN con un número de secuencia para la transmisión desde A actualizado en X más 1 y además le envía un ACK de lo que envió antes, por tanto Y más 1. Y con eso estaría establecida la conexión. En cuanto al cierre de la conexión o la liberación de la conexión, pues decir que es un four-way handshake. Y eso es porque la conexión tiene dos sentidos. Entonces, hay que cerrar los dos sentidos. Por eso es un poco más complicada quizás. Entonces, debemos explicar también que la conexión la puede cerrar cualquiera de los dos. Es decir, la puede cerrar A o la puede cerrar B. Cualquiera de los dos la puede cerrar. Vamos a ver en primer lugar cómo la cierra A. Entonces A lo que hace es que envía una primera comunicación a lo que B le responde con dos comunicaciones que en algún caso se pueden unificar, pero técnicamente son dos, y después A le responde con una nueva comunicación. La comunicación que envía A es un comando fin, a lo que B le envía un asentimiento y después le envía un fin. Y finalmente A le envía un asentimiento de la señal fin que ha enviado B. Si lo hacemos desde B, pues sería exactamente lo mismo, es decir, que B enviaría una señal de fin hacia A, que tendría que responder con un asentimiento de esa señal, y a su vez A enviaría una señal de fin, a la cual tiene que responder B con un asentimiento. Hecho esto, la conexión estaría completamente cerrada. Si hubiera que hacer más transmisiones, habría que volver a abrirla utilizando pues el sistema que hemos visto de three-way handshake. Vamos a ver también un aspecto relativo a cómo se inicia una apertura de sesión. Vemos aquí en el RFC 793 cómo nos dicen que hay un valor que se llama número de inicio de secuencia. Este valor existe para evitar fenómenos de errores, es decir, imaginemos que una conexión se cierra, pero uno de los dos extremos no se da cuenta, entonces se estarían enviando segmentos de la conexión inicial cuando se ha cerrado y estamos ya en una segunda conexión, por ejemplo. Entonces, cada vez que se inicia una conexión, se envía un nuevo número inicial de secuencia. Siempre es un nuevo número. De esta manera se evita que pueda haber un problema con la duplicación de números. Entonces aquí vemos en la especificación, pues como dicen, bueno, pues que A a B envía efectivamente una señal de sincronización con número de secuencia X. Entonces B le responde dándole un asentimiento de ese número de secuencia y B a continuación le envía una sincronización con su número de secuencia. Finalmente A le envía un asentimiento para ese número de secuencia. La propia especificación dice que los pasos 2 y 3 se pueden combinar en un único mensaje. Por eso se la llama three-way handshake.
También la especificación habla de que es posible un establecimiento de conexión simultáneo. Es decir, que nosotros podemos, partiendo de que A está cerrado y B escucha, enviar una solicitud de sincronización con número de secuencia para la serie que va a tener A, y a continuación B enviar también una solicitud a continuación B le envía un asentimiento a su número de secuencia y también le envía una solicitud de sincronización con su valor 300, a lo que A responde con un asentimiento en su número de secuencia dentro de una nueva secuencia de A. Y entonces B responde con un asentimiento y entonces A de nuevo responde enviándole el primer set de datos. ¿De acuerdo? Finalmente vamos a hacer un ejemplo de una serie de una conexión TCP que tiene una serie de comunicaciones fallidas para ver cómo se comporta el sistema. Vamos a ver. Si tenemos un extremo A y tenemos un extremo B y queremos hacer una comunicación bidireccional, es decir, que A va a enviar a B y B también va a enviar a B, y B también va y B va a enviar a A, o sea, vamos a tener una conexión bidireccional. Pues, suponiendo que la conexión ya está iniciada, enviamos un primer data con un número de secuencia que va a ser el 1002. Después enviamos un segundo data con un número de secuencia que va a ser el 1003, pero ese data se pierde. Después enviamos un tercer data con un número de secuencia 1004 y finalmente enviamos un cuarto data con un número de secuencia 1005. Entonces lo que tendría que hacer B, aquí empieza a contarle su timer. Si el timer se agota y llega al timeout, entonces lo que envía B es un asentimiento del último obtenido, vamos indicando el valor siguiente, que sería el 1003. Entonces aquí lo que tendría que hacer A es enviarle el 1003, porque entiende que tiene que hacer un reenvío. Entonces le envía un data con un número de secuencia 1003 y como aquí se está cerrando un hueco, según una de las reglas que habíamos visto, A le tiene que enviar un asentimiento que habla de una sumarización de todo lo recibido y ya le pide que le envíe el número de secuencia 1006. Entonces, vamos a seguir enviando comunicaciones entre A y B y vamos a hacer otro supuesto. Lo que supone un gran problema sobre TCP/IP es que se pierdan los paquetes de asentimiento. Eso realmente
Es muy poco probable que ocurra porque son muy pequeños. Pero bueno, si llegase a ocurrir, tenemos que ver cómo se consigue el sistema recuperar. Desde luego le cuesta un poco. Entonces, una vez que se han hecho estos envíos, en fin, esta primera ronda de transmisión que ha estado haciendo vamos a poner un marcador, esta primera ronda de transmisión que ha estado haciendo A, y ahora, una vez que se ha corregido este problema que había, lo que hacemos es seguir con la transmisión desde B hasta A. Entonces, para ello, aquí vemos que está enviando A 4, entonces B también termina de enviar sus 4. Entonces envía suponemos que se pierde, el segundo, envía un tercero, envía un cuarto, entonces el tercero que envía, a ver, aquí todavía no ha enviado ningún dato, o sea, aquí ha enviado un asentimiento, ahora empieza a enviar datos, vale, vamos a ver, entonces envía, vamos a suponer que va por la secuencia 2000, entonces envía un data que tiene un número de secuencia 2001, lo que pasa es que este data se pierde. Entonces, como se pierde en el camino, A no sabe por dónde va B. Entonces, a continuación envía un data con un número de secuencia 2002 y después un data con un número de secuencia 2003. Como tiene que enviar 4 paquetes, pues envía también un data con un número de secuencia 2004. Entonces aquí el comportamiento que tiene que tener A es que él recibe aquí un número de secuencia que no tiene el orden correcto porque esperaba recibir el 2001. Sin embargo recibe el 2002. Entonces lo que hace es inmediatamente envía un asentimiento diciéndole que espera recibir el 2001. Ahora, cuando lo envía a B ya está enviando su ráfaga, entonces no le da tiempo, pero lo que hace una vez que recibe esa comunicación es que le envía un asentimiento por el 2001. Entonces, una vez que hace esto, vamos a ver, aquí hemos puesto, no le envía un asentimiento, lo que le envía son los datos. A ver, lo que le envía son los datos. Lo que le tiene que enviar, como dice que ha recibido hasta el 2001, pues B en principio lo que le tendría que enviar es todo lo que está después. Le tendría que enviar el data con el número de secuencia 2002. Entonces, en principio, cuando A recibe la secuencia 2002, ve que ya tiene completada la serie y lo que tiene que hacer, según la regla que hemos visto antes, es responder inmediatamente enviándole un asentimiento diciéndole que el siguiente que quiere recibir es uno más del último recibido, que es el 2005. Este es el siguiente que quiere recibir. Lo único que ya con esto habría quedado completada la ronda de transmisión de B y entonces tendría que transmitir A. Vamos a ver un sistema que lo que utiliza es una forma de, digamos, optimizar la conexión
cuando tanto A como B tienen que enviar con la misma cantidad, ¿no? Digamos, con el mismo peso de datos. Entonces lo que se hace es que se envía, y eso lo permite perfectamente la arquitectura TCP, se envían datos y asentimiento al tiempo. Es decir, que A le envía una ráfaga, vamos a suponer que de esa ráfaga, vamos a suponer que tiene 5, se pierde el cuarto, entonces este se pierde. Aquí suponemos una nueva conexión iniciada, vamos a suponer que data le envía el 5001, le envía el 5001, le envía el 5002, le envía el 5003, le envía el 5004 pero no llega, y le envía el 5005. Entonces automáticamente ve, como aquí ve que le llega un paquete perdido de orden, lo que hace es que le enviaría, en este caso quizás, bueno, sí, le podría enviar las dos cosas. Entonces le enviaría sus datos, vamos a suponer que está en la serie 8000, envía el 8001 y le envía un asentimiento del último recibido, que aquí vemos que es el 5003. Entonces aquí le dice que espera recibir el 5004. Pero continúa con su ráfaga, en la que le envía el 8002, y le sigue enviando un asentimiento de 5004. Entonces lo que hace A, que ve que le falta algo a B, es que automáticamente le envía, y se puede hacer porque la conexión es bidireccional, le envía un data con lo que le faltaba, el 5004, y le envía un asentimiento del 8002. Aquí en estos previos, pues obviamente lo que habría estado enviándole A continuamente, aunque no lo hemos dicho, es un asentimiento del 8001, que es el siguiente que esperaba recibir, bien porque le hubiera enviado antes el 8000, o bien porque se hubiera iniciado la conexión indicando un número de secuencia para la serie de B de 8000. Entonces, una vez que recibe B aquí esto, le podría enviar el asentimiento correcto. Lo que pasa es que no lo recibe todavía. Entonces aquí envía su siguiente data, que es el 8003, y le sigue enviando una CK del 5004. Entonces aquí, en este punto, ya A lo ha recibido, y lo que pasa es que aquí todavía no lo ha recibido B. Entonces aquí otra vez le envía el siguiente data, que ya es el 8004. Vamos a poner el 4 un poco más claro, y con una CK del 5004. Y aquí ya lo que pasa es que se ha agotado el turno de transmisión de B, que aunque son bidireccionales y pueden enviar cualquiera, suelen trabajar por turnos. Entonces tenemos aquí un primer turno de A, aquí tenemos un segundo turno de B, el turno de A se completa con esto que faltaba, y ahora vamos otra vez con el turno de A. Entonces en el turno de A lo que hacemos es enviar la siguiente comunicación. Entonces está claro que enviamos un data. El data que enviamos, el último que hemos enviado es el 5005, pero bueno, después hemos enviado el 5004, y el problema es que no hemos recibido todavía ningún asentimiento diciéndonos que se ha recibido eso. Entonces es cierto que aquí B, justo al recibir este segmento, envía un asentimiento, pero ya es que no llega a tiempo. Aquí puede enviar simplemente una CK diciéndole que ha recibido el 5004 y el 5005 y que quiere que se le envíe el 5006. Aquí, como no lo sabe todavía A,
que ha recibido el 5006, pues no tiene más remedio que volver a enviarle el 5004. Se lo tiene que volver a enviar otra vez. Y le envía una ACK, como ha recibido el 8004 de B, pidiéndole el 8005. Entonces le envía esto. Aquí se dispararía otra vez una ACK desde A, indicándole otra vez que sí tiene el 5006. Aquí en principio lo que podría hacer A es esperar, porque tiene dudas de lo que está recibiendo B, entonces podría esperar con algún tipo de timer, y una vez que recibe el asentimiento, aquí envía el resto de la ráfaga. Entonces ha enviado, bueno, realmente ha tenido que hacer un reenvío. Vamos a enviar aquí los 5 habituales. Vamos a ver si nos caben. 1, 2, 3. Bueno, no nos van a caer más que 4. Pero entendemos la dinámica. Es decir, aquí va a enviar un data. Como tenemos el asentimiento del 5006, que es el que habíamos enviado aquí, entonces enviamos ya el 5006, porque es el que espera recibir B. Y le enviamos un asentimiento, el último que hemos recibido de B es el 8004, entonces le enviamos un asentimiento pidiéndole que nos envíe el 8005, por otra parte, como hicimos antes. Luego le enviamos el data 5007, de nuevo asintiéndole con el 8005, le enviamos el data 5008, asintiéndole con el 8005, y le enviamos el data 5009, asintiéndole con el 8005. Entonces vemos cómo es la dinámica. Este sistema se llama piggybacking, es decir, que los dos transmiten, digamos, con la misma intensidad. Entonces se utiliza el mismo segmento que transmite datos con el campo ACK, es decir, no se envían campos de ACK individuales, salvo en alguna excepción. Y luego finalmente también hablar de los sistemas TCP que utilizan ACK y NACK. Entonces estos sistemas son un poco más complejos, pero digamos que están pensados para entornos en los que hay una cierta problemática en la transmisión, porque haya mucho ruido, lo que sea. Se quiere tener una conexión más segura, entonces lo que se hace es utilizar este tipo de sistemas, es decir, podemos decir expresamente que no hemos recibido un paquete, en vez de lo que sí hemos recibido, que también lo podemos usar, es decir, aquí A le envía una ráfaga de 3 y se pierde el último. Entonces aquí empezamos en nueva secuencia, vamos a enviarle el 2001. Aquí no vamos a usar piggybacking, vamos a usar un sistema normal. Le enviamos el 2002 y le enviamos el 2003. Entonces, desde que se recibe el 2002, se dispara un timer. Cuando llegamos al timeout, como por aquí, B va a enviar dos cosas. Va a enviar, así como A había enviado datos, va a enviar una ACK asintiéndole hasta el 2002 y por tanto le pide el 2003. Y además le va a enviar un NACK del 2003. Entonces con esta información A tiene claro que tiene que volver a enviar el 2003. En este caso, si consigue llegar, y aquí lo que pasa es que no se está cerrando un hueco, entonces, bueno, pues, en fin, aquí habría un timeout, aquí habría otro timer. Si A no le envía nada más, una vez que se dispara el timeout, le va a enviar un asentimiento
diciéndole que ha recibido el 2003 y que espera recibir el 2004. Entonces, en este momento, este ha sido el turno de transmisión de A. Vamos a suponer que B también quiere transmitir con una cierta intensidad y entonces le transmite los siguientes paquetes. Vamos a suponer que le quiere transmitir 3 paquetes. Data envía el 4001, le envía el 4002 y le envía el 4003. Entonces su transmisión ha sido completamente exitosa y aquí ya lo que le enviaría A, en principio, porque esperaba recibir 3 paquetes, pues ya los ha recibido, pues le envía una CK diciéndole que como ha recibido hasta el 4003, espera que le envíe el 4004. Con lo que, a su vez, como B ha completado su ronda de transmisión, entonces ahora empezaría la ronda de transmisión de A. Y volveríamos un poco a lo que tenemos aquí. El problema siempre ocurrirá cuando se pierda una CK. Cuando se pierde una CK, realmente le cuesta mucho, en fin, recuperar la conexión, pero vamos a ver cómo sería. Vamos a suponer que este ACK se pierde, el último que ha enviado. Es decir, vamos a suponer que este ACK que estaba enviándole aquí se pierde, entonces no llega. Entonces, como aquí ahora es la ronda de transmisión de A, pues lo que hace B es esperar a ver qué es lo que le va a seguir transmitiendo A. En cualquier caso, vamos a ver aquí, el ACK que le estaba enviando era para sentir que había recibido el 4003, ¿no? Pero este se pierde. Entonces vamos a ver cómo se comportan los dos hosts. Entonces, como se ha perdido, pues resulta que B no sabe qué es lo que ha recibido A. No lo sabe realmente. Entonces aquí, vamos a ver aquí, en principio lo que podría ocurrir es que aquí se pusiese en marcha un timer y cuando se alcanzase un timeout, lo que haría B es volver a transmitir. Como realmente no sabe lo que ha recibido, pues volvería a transmitir el 4001. Pasado ese timeout. Si hubiera empezado a transmitir A, pues allí se pararía. Entonces imaginemos que empieza a transmitir A también una nueva ronda de transmisión, entonces le llega aquí. Entonces A le envía, había enviado hasta el 2003 y había recibido asentimiento desde B, entonces le envía el 2004. Entonces, en primer lugar, B lo que hace es esperar a que le envíe más cosas. Le envía un primero, en fin, aquí tiene sus timers. Aquí se dispara el siguiente segmento de la ráfaga, 2005. Aquí se inicia el timer, pero no llega a interrumpirse. Y aquí le envía, vamos a ponerlo aquí, el 2006. Aquí vamos a suponer que se retrasara un poco y lo enviase como por aquí. Entonces, si ahora A envía
el data 2007 y con eso completa su ráfaga de 3. Como ha recibido esto, entiendo que antes de enviarle eso, justo después de recibir ese segmento, le tendría que enviar un asentimiento. Porque aquí lo que puede detectar es que ha habido un problema con la transmisión de datos. Aquí entiende que ha habido un problema con la transmisión de datos. Porque le envía... Entonces, como lo tiene todo realmente recibido, ha recibido hasta 4003 perfectamente, pues aquí le va a enviar automáticamente y de forma inmediata una ACK diciéndole que espera recibir el 4004, no el 4001, el 4004. Entonces, cuando B recibe eso, da por bueno la comunicación de A y, dado que ya hemos completado la ronda de transmisión de A, pues B inicia su ronda de transmisión. Entonces, como ya tiene claro que se ha recuperado A, pues le continúa enviando. Entonces, lo último que le envió fue el 4003. Y además tiene un asentimiento recibido un poco más tarde porque se perdió antes del 4004. Pues entonces B le envía su ráfaga. Vamos a suponer que en este momento, en este caso, la ráfaga por fin se completa. Vamos a ponerlo un poco así, por aquí. Entonces le envía su ráfaga de 4 segmentos. Entonces le envía efectivamente el 4004. Le envía el 4005. Le envía el 4006. Y le envía el 4007. Entonces, en este momento, vamos a suponer ahora que B envía el tramo final y que solo tiene que enviar un paquete. Entonces, le va a enviar, en principio, solo esperaba, bueno, aquí tenía que haberle enviado 3. Bueno, hemos dicho que ahora estábamos enviando 4, vale. Entonces, le ha enviado 4, entonces como esperaba recibir 4, pues está todo bien. Le envía una CK diciéndole que ha recibido hasta el 4007 y que espera que le envíe el 4008. Entonces estamos ahora en la ronda de transmisión de A, pero A ya no tiene más datos que enviar desde la capa de aplicación, entonces solo le puede enviar un segmento. Entonces le envía un data, habiéndole enviado antes el 4004, aquí no, habiéndole enviado antes el 2006, aquí había una cosa que habría que haber enviado. Es decir, ve aquí, no lo hemos puesto, después de recibir el 2006 le tiene que enviar un asentimiento. Claro, por supuesto. Entonces aquí, bueno, pues se cruzan los asentimientos y no pasa nada. Le envía un asentimiento, como ha recibido el 2006, pues le pide que le envíe el 2007. Entonces, efectivamente, ahora A le envía el 2007. Pero vamos a suponer que en este caso se pierde. Entonces, este paquete que le estaba enviando se pierde. Lo pueden poner así, o a veces también se pone así. En fin, el caso es que se pierde. Entonces, como no lo ha recibido, aquí obviamente B tiene algún tipo de timer porque espera recibir hasta 4. Entonces, claro, tiene unos ciertos timers, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tiene un timer en el que está esperando toda esta ráfaga. Entonces aquí se le dispara el timeout.
Y entonces aquí lo que le pide, o lo que le dice a B a A, le dice que el último que ha recibido, que es este, el 2006, le envía una ACK de 2007 como le envió antes. Entonces le envía una ACK del 2007. Entonces A se da cuenta de que no lo ha recibido y lo que hace es inmediatamente enviarle el data 2007. En principio ya no le enviaría nada más y lo que se haría es cerrar la conexión. Para ello, pues como hemos visto, se hace una conversación en 4 pasos. Entonces lo que le envía A es una señal de fin, a lo que B le envía un asentimiento y B le envía una señal de fin, a lo que A le envía un asentimiento. Entonces con eso la conexión queda cerrada. ¿De acuerdo? Y hasta aquí este vídeo que habla de cómo funcionan las torres de protocolo, en fin, el establecimiento de conexión, la transmisión de paquetes, el asentimiento y no asentimiento, con escenarios de pérdida de datos o de asentimiento, y lo que es el proceso de cierre de conexión. Este protocolo se usa muchísimo porque es el protocolo con el que trabajan, en fin, otros protocolos de capa superior tan importante como es un montón de protocolos se trabajan envían sus comunicaciones a través de TCP, por supuesto, porque es un protocolo que garantiza que llegan los datos al otro extremo. Y eso es muy importante en las comunicaciones de Internet. Por lo menos en las comunicaciones que no requieren una especial agilidad, como pueda ser las comunicaciones de voz IP o de vídeo IP. Entonces, gracias por ver este vídeo sobre comunicaciones TCP.